¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos. Pues ahora charlaremos un tema bastante atractivo para dueños, accionistas, socios, que tiene que ver con la forma de remunerarlos. Hay varios esquemas, hoy veremos ocho modelos dentro del marco de la ley. Todos los modelos que se vean o que vaya, tienen que estar siempre apegados a la ley. Eso es un requisito para que obviamente haya una tranquilidad de los socios. Luego en ocasiones esos temas pues son candentes y sobre todo para la autoridad, porque no muy le gusta a la autoridad que los socios tengan algún tipo de remuneración. Y entonces pues hay que cubrir, hay que cuidar todas las aristas para que no deje duda de la mecánica que estamos utilizando. Bien. Iniciemos entonces con esta pequeña introducción. Miren, es muy importante, lo he comentado en varias ocasiones, es muy importante conocer nuestro marco jurídico, nuestras leyes. Ya saben ustedes que de leyes federales hablamos de un promedio de más de 300. Entre federales, estatales y municipales llegamos a las 13,000. Es un mundo de información, pero un mundo extenso, complejo, ambiguo muchas veces, subjetivo, que no debería de serlo, ¿ok? Pero fuera de eso, de esa realidad, pues esa norma, esa ley, este reglamento, esta publicación, lo importante de ella no es ver cuándo se publica, cuándo entra en vigor, sino empezarla a desmenuzar de tal manera que la podamos comprender a plenitud. Yo doy una sugerencia. Esa sugerencia es, primero y antes que nada, leer. Leer. Pero leer con pausas, con tiempo, con detenimiento. No leer en forma rápida o veloz, porque se pierde muchas veces la esencia del contenido. Entonces, leer. Segundo, analizar qué pretende, qué persigue, qué quiere, qué busca, cuál es su fin. Después que ya lo analizamos, tenemos la etapa 3, que es la comprensión. Ya lo entendí. Y si ya lo entendí, ahora sí ya lo puedo aplicar. En muchas veces, sin que sea reclamación, sin que sea pedrada, en ocasiones solo aplicamos. Aplicamos lo que ni siquiera hemos leído. Entonces, la diferencia pues creo que es abismal. Primero y antes que nada, recomendación, mi opinión es leer un poco más profundo, analizar el contenido, ver que ya lo comprendimos, lo entendimos y ahora sí lo podemos aplicar. Y digo esto porque hay, insisto, formas de remunerar a los dueños o accionistas, pues hay muchas. Unas con mayor riesgo y unas con menor riesgo. Hoy veremos puras con riesgo menor, con un riesgo cero, por así decirlo. Entonces, avanzando, qué importante es entender el Código Fiscal, hablando de impuestos. Miren, el artículo 5 del Código Fiscal, que curiosamente, les platico, es una combinación, es un híbrido. Se supone que nuestro sistema jurídico está compuesto de dos tipos de normas, sustantivas y adjetivas. Sustantivas, las que imponen deberes, las que imponen obligaciones. Adjetivas, las que imponen procesos. ¿Ok? Bueno, el Código Fiscal debería de ser teóricamente una norma adjetiva, pero sin embargo, dado su alcance, es una norma híbrida, es entre sustantiva y adjetiva. Bueno, en ese artículo 5 de este Código Fiscal de la Federación, vamos a encontrar la llamada aplicación estricta.
La ley fiscal, en primera instancia, su campo de aplicación es de índole gramatical, lo que dice a la letra estricta, ¿ok? ¿En qué sentidos? Cuando hable de cargas, cuando hable de excepciones y cuando hable de infracciones y sanciones. Ahí no puede usarse ningún método, ninguna forma de interpretar. Ahí es de aplicación estricta. Y cuando se refiere a cargas es porque está refiriéndose al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa o tarifa y por jurisprudencia época de pago. Entonces, al ser esos los elementos cuantitativos y cualitativos del tributo, no cabe ningún tipo de interpretación. Pero más adelante, en el mismo artículo 5, pero en el segundo párrafo, nos habla las otras disposiciones se interpretarán. O sea, las otras que obviamente no sean cargas, excepciones, infracciones y sanciones. Esas se interpretan y para eso necesitamos usar métodos de interpretación. Métodos de interpretación. La pregunta es, ¿cuántos métodos conocemos? ¿Y qué tanto sabemos interpretar? Porque aplicar, pues a lo mejor todos lo hacemos. Pero ¿cómo aplicar algo que, insisto, reinsisto, no leí, no analicé, no entendí? Entonces, debo de hacer esa tarea de leer, analizar, entender y en su caso aplicar. Y si tengo dudas en algunos de los conceptos que yo estoy analizando, que yo estoy tratando de entender, pues debo de acudir a interpretar siempre y cuando no se refiera a cargas, no se refiera a excepciones y no se refiera a infracciones y sanciones. En el artículo 9, Ley del Seguro Social, es una réplica del artículo 5 del Código Fiscal. Y a diferencia de lo que dice el Código, que en el caso de que las otras se interpreten usando métodos de interpretación jurídica, en esta nos dice que a falta de norma expresa, apliquemos supletoriamente ley del trabajo, el Código Fiscal o el derecho común. Es casi una réplica, casi un gemelo de lo que dice el 5A del Código Fiscal. Y la pregunta es, ¿y cómo se interpretan esas normas jurídicas? Pues aquí vienen algunos modelitos, el gramatical o literal, el sistemático, que tiene que ser lógico, coherente, cohesionado, el teológico, los fines que persigue, cuál es el propósito que tiene, la antagónica, sirve para revisarlo, pero en forma inversa. La histórica, pues todo lo que ha habido acontecido en el pasado que puede dar una luz o una claridad a lo vigente. La adecuadora, pues buscando, como su nombre lo indica, adecuar todos los ordenamientos. La lógica, pues es el razonamiento, todo lo que huele a lógica. La tópica, esa la utilizan mucho los jueces, ¿ok? La restrictiva, también esa, como su nombre indica, va en función de qué contempla nada más, restringe. La estricta, pues es el texto. La evolutiva es la que obviamente se ha declarado así por los tribunales, por las jurisprudencias, por los doctrinarios. La extensiva es aquella que va más allá, que busca más allá. La institucional, pues las razones que tiene la autoridad para tal o cual acto. Y hay más. Y miren, van a encontrar, por ejemplo, esta tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿ok? Si la alcanzan a ver ahí, es la número 9P SS-54 y dice disposiciones fiscales.
Punto. Resultan aplicables diversos métodos de interpretación para desentrañar su sentido, tales como el histórico, el evolutivo, teleológico, sistemático o armónico. Y nos dan su punto de vista a los jueces con esta jurisprudencia. Método gramatical, también llamado exegético o estricto, método lógico o conceptual, método histórico o evolutivo. Este es de julio del año 22, ¿eh? Método sistemático armónico, método teológico, y hay otras tesis. Miren, esta, por ejemplo, es de colegiados, que de la séptima época. Dice, es el número de registro 238352. Leyes fiscales que imponen cargas a los particulares, interpretación de. En este momento, en ese entonces decía, el artículo 11 del Código Fiscal vigente, que dispone la aplicación estricta de las normas tributarias que señalan cargas a los particulares, se abandonó el principio de aplicación estricta, restrictiva del precepto relativo del código anterior, y actualmente el intérprete debe buscar un equilibrio entre los intereses de los particulares y los del Estado, utilizando para ello los diversos métodos de interpretación, atendiendo incluso a la naturaleza económica de los fenómenos contemplados por dichas normas. Y así como esta, hay otra más, interpretación de normas tributarias, debe atenderse incluso a la naturaleza económica de los fenómenos contemplados por ella, más allá de las expresiones literales o enunciados formales, no solo al establecer cuáles son los supuestos grabados, sino también al fijar límites excepcionales al hecho imponible. ¿Ok? Y habla precisamente de la interpretación. ¿Ok? Este es de colegiado, es del año 2009. Una más, interpretación sistemática puede prevalecer incluso sobre lo precisado en las exposiciones de motivos o en los dictámenes emitidos por los órganos legislativos, cuando resulte coherente con la voluntad objetiva que subyace a la norma. Este es el número de tesis con registro 202-2675. Y habla precisamente la interpretación sistemática de las normas. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto va a ser necesario para establecer un modelo remunerativo. Todavía no vemos modelos, pero seguramente habrá alguna observación de la autoridad que no le parezca, porque ya ven cómo está la autoridad en este momento, su postura, su papel, y pueda ella interpretar pues que no es real lo que estamos haciendo. Lo que vamos a demostrar es precisamente que la forma en la cual se le va a remunerar al socio tiene perfectamente cabida en el marco jurídico y por lo tanto no tiene por qué objetarlo o ponerle trabas. Insisto, es muy común que las autoridades, cuando los socios tienen algún tipo de ingreso, pues el fisco quiera, desde luego, ingresos grabados, si es que toca ese caso, el fisco es que pues no le parezca, no siempre le parece. Por eso es importante saber interpretar, ¿ok? Hay otra, miren, norma jurídica fiscal, su interpretación puede ser de aplicación estricta o no, según contemple una carga o beneficio para el particular contribuyente. Este es el número de registro 194.308 del año 99. Más, claro, 192.803 de diciembre 99. Leyes tributarias. Su interpretación al tenor de lo dispuesto por el 5 del Código Fiscal de la Federación. ¿Okay? Que habla de que acudamos a los diversos métodos de interpretación.
Me queda claro que la interpretación que ustedes le den puede no ser similar a la interpretación que haga el Estado, que haga una autoridad, llámese IMSS, llámese SAT, llámese Infonavit. Entonces, precisamente de eso se trata, de dejar perfectamente claro bajo qué modalidad le voy a dar dinero al socio y los posibles efectos que tenga esa forma de remuneración. Y no estoy en temas agresivos, estamos dentro del absoluto y estricto círculo del derecho. Ahí les dejo las tesis. Son varias, ya vieron. Siempre lo citaré, siempre lo estableceré. Creo que ya me conocen muchos de ustedes. Todo acto jurídico que vayamos a hacer ante otra persona o ante una autoridad, cualquier acto, debe de estar cimentado en el principio de legalidad. O sea, lo que vayan a hacer tiene que tener elementos, si no perfectos, muy, muy ciertos, como son, todo lo que hagan lo debe permitir una ley. Así. La ley lo tiene que permitir, que la ley lo permita. Eso se llama licitud. Segundo, eso que hagan debe ser un hecho real. Debe de haber hechos reales, para que no haya por ahí alguna inconformidad o algún malestar de la contraparte. En este caso hablamos del Estado, cuando hablamos de remuneraciones a socios. Tercero, licitud, y hechos reales. Tercero, la materialidad. Hoy tan de moda que se puso desde el año 2014 con la reforma al 69B, con la adición del 69B. Cuarto, pues la razón de negocios que mueve el por qué lo estamos haciendo. Quinto, ya van 4, licitud o hechos reales, que la ley lo permita. 2, hechos reales. 3, material. 4, razón de negocios. Un quinto, el registro contable. Registro contable como se debe de registrar en la contabilidad. No hay que hacer cosas que no se vean transparentes. Al contrario, mientras más transparente, más eficiencia. Sexto, pruebas. ¿Qué pruebas tenemos? ¿Qué pruebas hemos recabado o hemos construido para poder descansar lo que vamos a hacer? Si alguna de estas llegase a faltar o está incompleta, estamos débiles en ese sentido. Entonces hay que fortalecer nuestro esquema para que no tengamos una contingencia. Miren, hay muchas tesis sobre el principio de legalidad, no vamos a ver todas, nada más algunas. Por ejemplo, esta jurisprudencia del año 2006, exenciones tributarias. Las razones para justificarlas deben advertirse claramente de la ley o expresarse en el proceso legislativo que se sustenta. ¿Qué me está tratando de decir? Bueno, tienes que ver si la ley lo dijo o si en la exposición de motivos o desde la misma iniciativa de esa ley está contemplado sus razones. Entonces tenemos que acudir a muchas fuentes, no nada más a la ley. No, jóvenes. Miren, fuentes internas las vamos a encontrar en los dictámenes de los legisladores, sea de primera o segunda lectura, sea de la Cámara Origen o de la Cámara Revisora. Necesitamos ver la exposición de motivos, la iniciativa de ley.
porque ahí vamos a ver pues, qué busca, qué pretende, qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, para quién está dirigido. Y lo vamos a coordinar o correlacionar con los dictámenes del Congreso, previo a su aprobación. ¿Okay? No siempre lo que piden se les concede o se deja tal cual. Luego hay algunas observaciones, ajustes, mejoras o modificaciones. Entonces hay que seguir todo eso. Pero también hay que ver qué dicen los tribunales, si el tema o los temas que vamos a tocar son ya o han sido ya motivo de alguna controversia a la cual se le ha emitido ya una resolución, y si ya sentó un precedente o es una tesis aislada o es un criterio. El chiste es acudir a todas las fuentes posibles para llegarse de la mayor información. Incluso podemos ver la opinión, no más la opinión porque no es vinculante, la opinión de la PRODECON para tal o cual caso, a través de sus criterios normativos. Entonces, vean, qué bonito es esto porque nos obliga a estudiar no solo un texto, sino a lo mejor una combinación de textos para llegar a un resultado deseado. Esta tesis en particular dice, en la exposición de motivos exhaustiva o en los dictámenes de las comisiones o en las discusiones parlamentarias, donde hable de esa exención, se expresen las razones que den esa justificación. No es que yo vea que dice exento en la ley, ¿no? O que no pague impuestos, no. Tengo que ver la razón por la cual se justifica esa exención. ¿Y esa no la voy a ver en la ley? No, claro que no. Esa la ves en la exposición de motivos, la ves en la iniciativa, la ves en el dictamen, en cualesquiera de los dictámenes de cualquiera de las cámaras. Esta es otra tesis, supuestos de no sujeción tributaria, su diferencia conocida como tipo cero. ¿Okay? Vean la parte que nos interesa. En cambio, la medida desgravatoria o exoneradora considerada como tipo cero tiene como base la existencia y nacimiento de la obligación tributaria, pues permite que se realice el hecho imponible, pero disminuye de manera total el quantum de la carga fiscal, vinculado al sujeto pasivo del tributo únicamente al cumplimiento de distintos deberes formales, el cual se usa generalmente para discriminar a favor de bienes de primera necesidad, así como aquellos que tienen el carácter social o distributivo. Pueden ver incluso la ejecutoria de esta tesis para que veamos qué dicen los jueces. Esta otra tesis, proceso legislativo. Es válido remitirse a este para identificar la voluntad del legislador cuando el juzgador no aprecie la existencia de contradicciones a lo largo del mismo. ¿Okay? ¿Cuáles etapas? Iniciativa, discusión, aprobación y sanción. Y dice, el intérprete podrá remitirse a la voluntad del legislador con el fin de descubrir el significado de la norma. Una más, interpretación sistemática. Puede prevalecer incluso sobre lo apreciado en las exposiciones de motivos o en los dictámenes emitidos por los órganos legislativos, cuando resulte coherente con la voluntad objetiva que subyace la norma. Si ustedes se van dando cuenta, pues hay muchas cosas todavía que a lo mejor no hemos visualizado. La idea es ampliar nuestra mente, nuestro horizonte, a una más abierta forma de lectura para llegar a ese mundo famoso de la interpretación, respetando desde luego los textos y no poniendo cosas que no están. Si tenemos una duda o inquietud, acudamos a ver los dictámenes, acudamos a ver la exposición de motivos, la iniciativa, para que nos quede todavía más firme, más sólido el motivo por el cual estamos haciendo ese análisis.
Bueno, seguridad jurídica en materia tributaria, ¿en qué consiste? Pues dice saber a qué atenerse respecto a la regulación normativa prevista en la ley para evitar arbitrariedades y abusos de la autoridad. La ley es un mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. Pues, qué importante entonces es conocer las leyes. ¿Se dan ustedes cuenta? Dice, me voy a ver esta parte que está en rojo. Dice, la base imponible. B, el tipo, tasa o tarifa aplicable a la base. Ahora bien, el hecho imponible es la hipótesis jurídica o de hecho que el legislador elige como generadora del tributo, es decir, el conjunto de presupuestos abstractos contenidos en una ley, de cuya concreta existencia derivan determinadas consecuencias jurídicas, principalmente la obligación tributaria. En otras palabras, el hecho imponible se constituye por las situaciones jurídicas o de hecho, de facto, previstas por el legislador en la ley, cuya actuación causa la contribución relativa. Además, la creación del hecho imponible es por excelencia la forma en la cual se ejerce la potestad tributaria del Estado, por lo que la delimitación de su estructura queda al total arbitrio del legislador, siempre y cuando respete los principios constitucionales. Por tal razón, el titular de la potestad tributaria normativa puede tipificar en la ley como hecho imponible cualquier manifestación de riqueza, es decir, todo acto, situación, calidad o hecho lícito, siempre y cuando respete, entre otras exigencias, la capacidad contributiva de los sujetos, que implica la necesidad de que aquellos han de revestir explícita o implícitamente naturaleza económica. Es desde el año 2008. Y este artículo 132 de la ley anterior de renta se declaró inconstitucional porque no se estableció cuáles son los ingresos distintos. Hablo del capítulo 9 del título 4, es decir, de los otros ingresos. ¿Okay? Vean esta, la registro 202-0329. Es aislada. Exenciones y excepciones de tributación no pueden encuadrarse o construirse por algún método de interpretación. Ahí no cabe. Ah, está bien. Dice, no puede pretenderse que mediante algún método de interpretación se construyan diversas exenciones o excepciones en materia tributaria cuando la ley no las prevé, pues únicamente el Poder Legislativo es el competente para establecerlas, como lo señalan diversas tesis. ¿Ok? Dice, eso no impide al intérprete acudir a los diversos métodos para conocer la verdadera intención del creador, que establecen sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las excepciones a estas. También lo es que para que pueda emplearse un método de interpretación de disposiciones fiscales relativas a las excepciones o excepciones, una condición a priori es que dichos supuestos se encuentren previstos en las normas. No andemos inventando conceptos que no prevean las leyes. Exención fiscal. Al afectar el nacimiento y cuantía de la obligación tributaria, su aplicación debe ser estricta. ¿Ok? Ese es el principio de legalidad. Legalidad tributaria. Dicha garantía no exige que el legislador esté obligado a definir todos los términos y palabras usadas en la ley. Principio de legalidad. Todos los elementos del tributo deben estar consignados de manera expresa en la ley.